Buenos días. Buenos días, profe. Profe, Buenos días. ¿Qué tal no su había semana? entrado. Profe, buenos días. ¿Qué tal su semana de vacaciones? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Bien, chicos, vamos a dar inicio a lo que vamos a hacer el repaso de la clase de matemáticas. Vamos a hacer el cuestionario de lo que es la guía. Escriban ahí cuestionario o guía de repaso de matemáticas. Vamos a hacer unos ejercicios de cada uno de los diferentes temas que estuvimos trabajando para que eso es lo que de esa manera es como les va a venir lo que es el examen. Recuerden, ¿verdad? Que matemáticas es un repaso el que hacemos general de toda la temática, ¿verdad? Miramos lo que eran las reglas de divisibilidad, que fue el primer tema que estuvimos trabajando. Entonces escribimos ahí reglas de divisibilidad. Escriban ahí repaso o guía de matemáticas. Reglas de divisibilidad. Con las reglas de divisibilidad, chicos, recordemos que miramos 3 reglas de divisibilidad. Miramos varias, ¿verdad? Miramos la regla de divisibilidad del 2, la divisibilidad del 3, del 5, del 7, la del 9, del 11 y del 13. Esas fueron las reglas de divisibilidad que estuvimos trabajando. Tenemos la primera regla, que ustedes la tienen ahí en su cuaderno. Ustedes tienen que aprenderse, chicos, el concepto de cada una de esas reglas para saber en qué momento o cuándo un número va a ser divisible de otro. Ahí en la página número 11, estamos página número 11 de su libro, donde empiezan ahí las diferentes reglas de divisibilidad. Ustedes ya tienen marcado cada una de las reglas y esas reglas ustedes las tienen que aprender. Vamos a hacer ejercicios con cada una de ellas. Tenemos la primera, que es la divisibilidad de 2. ¿Cuándo un número va a ser divisible de 2? Dice la regla que va a ser divisible de 2 cuando termine en 0 o en cifra par. Todo número que termine en 0 o en cifra par va a ser divisible de 2. Entonces usted tiene que aprenderse muy bien esa regla. Tenemos, por ejemplo, el número 84 es divisible de 2 porque termina en 4. Y recordemos que 4 es un número par. Tenemos, por ejemplo, el número 100, termina en 0, va a ser divisible de 2. ¿Cuándo un número es divisible de otro? Cuando al dividirnos nos da una división exacta. Recordemos eso, ¿verdad? Que al momento de dividir el número nos da una división exacta, en este caso va a ser divisible de 2. Vamos copiando en su cuaderno, señores, porque me lo tienen que subir a la plataforma. Yo algunos los miro ahí que me están copiando. ¿Cuándo un número va a ser divisible? También, por ejemplo, si yo tengo el 500, el 158, es un número divisible de 2. ¿Por qué? Porque termina en 8 y el 8 es una cifra par. Si tengo, por ejemplo, el número 306, va a ser divisible de 2 porque el 6 es una cifra par. Si tengo el número 102, va a ser divisible de 2 porque el 2 es una cifra par. Entonces, repito, ¿cuándo va a ser divisible de 2? Cuando termine en cifra par o cuando termine en 0. Usted ahí tiene que aprenderse exactamente muy bien la regla. Ahora, hay algunas reglas que necesitan realizarse un proceso para poderlas trabajar. Tenemos las divisibles de 3. Profe, en la regla de la divisibilidad de 2, ahí se denota que si el número termina en número par o en 2, ahí significa que es divisible de 2. Sí, exacto. Ahí lo tienen ustedes en la página 11, las reglas, en el cuaderno, en la página 11 de su libro. Esas reglas tienen que aprendérselas. Tenemos la divisibilidad de 3. Dice la regla, ¿cuándo un número va a ser divisible de 3? Cuando al sumar las cifras que forman el número, esa suma de un múltiplo de 3. Por ejemplo, tenemos el número... Profe, no se mira mucho. Tenemos el número 294. ¿Ya? Tenemos el número 294. El número 294 va a ser divisible de 294. Este número va a ser divisible de 3 porque si al sumar, si yo vengo y sumo estas cifras, yo sumo 2 más 9 más 4. 2 más 9 es
11. Más 4 me va a dar 15. Y 15 es un múltiplo de 3. Si yo multiplico 3 por 5 me da 15. Entonces dice la regla que si al sumar los números o las cifras que forman el dígito nos da un divisible de 3, en ese caso va a ser un número divisible de 3. Tenemos, por ejemplo, el número 220. Entonces la divisibilidad de 3 es cuando termina en número divisible de 3. Tenemos el número 720. Si yo sumo 7 más 2 más 0, 7 más 2 me da 9, más 0, 9. Entonces, en ese caso, va a ser también divisible de 3, porque al sumar las cifras que lo forman, me da un múltiplo de 3. Tenemos el número, por ejemplo, 4050. Vengo, yo sumo las cifras. 4 más 0, más 5, más 0. 4 más 0, 4. Más 5 me da 9, más 0 me da 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Entonces, en este caso, para que un número sea divisible de 3, yo solo voy a hacer el procedimiento, voy a sumar las cifras, y en ese caso me va a dar entonces el divisible entre 3. Tenemos la siguiente regla, que es divisible de entre 5. ¿Cuándo un número va a ser divisible de 5? Dice la regla que un número va a ser divisible de 5 cuando termina en 0 o en 5. Esta regla no lleva ningún procedimiento como esta anterior, que hay que hacer este procedimiento. Esta es igual a la regla del 2. Entonces aquí solamente yo tengo que fijarme. Por ejemplo, el 15 termina en 5, entonces ese número va a ser divisible de 5. Si yo tengo el número 300, termina en 0, ese número va a ser divisible de 5. Si tengo el número 5, termina en 5, ese número va a ser divisible. Si tengo el número 505, ese número va a ser divisible de 5. Ustedes lo que tienen que hacer es aprenderse las reglas de divisibilidad. Y dice la regla que un número va a ser divisible de 5 cuando termine en 5 o cuando termine en 0. Si tengo, por ejemplo, el número 1000, termina en 0, en ese caso, este va a ser divisible de 5. Si yo vengo y divido estos números entre 5, voy a obtener una división exacta. Entonces, en ese caso, estos números van a ser divisibles de 5. Vamos copiando que voy a borrar, chicos. Cuando se termina de 5 o 0. ¿Puedo borrar ya, chicos? ¿Qué página? Sí, profe. Bien, nos quedamos en la divisibilidad de 5. Estamos haciendo el repaso de la temática que vamos a ver. Todo eso usted tiene que irlo copiando en su cuaderno porque es la guía que me va a subir ahorita a la plataforma terminando la clase. Tenemos la siguiente, la regla divisibilidad de 7. Divisible de 7. ¿Cuándo un número va a ser divisible de 7? Dice la regla que un número va a ser divisible de 7 cuando al multiplicar la última cifra que forma ese número por 2 y al restarle las cifras anteriores nos da 0 o nos da un múltiplo de 0. Por ejemplo, si yo tengo el número, miren chicos, 392. Dice que aquí lo que voy a hacer yo es restar. Voy a separar. El 39 menos la última cifra de este número es el 2. Y este número lo voy a multiplicar siempre por 2, porque la regla ahí dice en la página 11 que al multiplicarlo por 2. Entonces esto va a ser igual. Yo bajo el número 39, que fue la cifra que me quedó al separar los números. Si yo multiplico 2 por 2 me da 4. Vengo yo resto. 39 menos 4 me da 35. Y 35 es múltiplo de 7 porque 7 por 5 me va a dar 35. Entonces,
Dice la regla que si nos da el resultado 0 o un múltiplo de 7, en ese caso va a ser divisible. Repito, voy a separar la última cifra, miren, del número, separo la última cifra y esta última cifra, que es esta que tengo aquí, esta última cifra dice que la voy a multiplicar por 2. Y al multiplicar eso por 2, este resultado lo voy a restar de las cifras que quedaron anteriores a la multiplicación. Y dice que si me da un múltiplo el resultado, si me da 0 o un múltiplo de 7, en este caso va a ser divisible de 7. Por ejemplo, tengo el otro número, tengo el 225. Vengo y voy a separar. Si yo separo la última cifra, chicos, me quedaría 22 menos, la última cifra es 5, 5 por 2. Entonces vengo y bajo el 22, que fueron las cifras que me quedaron al separar. Menos 5 por 2, 10. Y yo resto 22 menos 10, me da 12. 200. Así que, profe, esa no sería así que ese no es un múltiplo de 7, así Correcto. que ese no es divisible. No es divisible de 7, ¿por qué? Porque ahí no termina en 0 o en un múltiplo No de termina 7. en 0 ni múltiplo de 7, correcto. Tenemos la siguiente, ¿ya? Vamos copiando ahí. ¿Puedo borrar para hacer otro ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Todos ya terminaron aquí, ¿verdad? Sí. Bien, hacemos otro. Tenemos el número 6.734. Repito, voy a separar. Entonces me quedaría 773 menos. La última cifra que tengo es 4. 4 por 2. Entonces, separé. Recuerden que la que se separa es la última cifra, chicos. Entonces, tengo aquí 673 menos. 4 por 2, ¿cuánto es 4 por 2? 8. Si 8. yo resto 673 menos 8, voy a obtener 665. Y si yo lo divido entre 7, me da 95. Entonces, sí es un múltiplo de 7. Vamos copiando. Ya. Tengo otro ejemplo aquí. Por ejemplo, 720. Miren. Voy a separar 72 menos la última cifra es 0 por 2. Bajo el 72. Todo número multiplicado por 0 me va a dar ¿qué? 0, ¿verdad? 0 por 2, 0. 0. 72 menos 0 me da 72. Y 9 por 7 es 72. Entonces 72 es múltiplo de 7. Entonces, en ese caso, es divisible de 7. ¿Ya? Sí, profe. Bien. Van a hacer otros ejercicios más que yo se los voy a dejar, que eso los van a ir haciendo ustedes. Escriban otros ejemplos ahí, que eso los van a hacer ustedes. Les voy a dictar los números. 4050. 4050. No, perdón, hijos, perdón. El 4050 es del número 3. Sí, en la divisibilidad de 3. Divisible de 3 escriba, porque se me olvidó darles los divisibles de 3, porque les voy dando solo de los que necesitan un procedimiento. Repito, escriban divisibles de 3. Y escriben 4050. 8.421, repito, 8.421. 4050, profe. Y el siguiente, 8.421.
Y el siguiente, 258. 258. ¿Ya? Estos van a trabajar profe. con la divisibilidad de 3. Van a hacer el proceso para la divisibilidad de 3. Ahora, divisibilidad de 7, escriban. De 7, y les voy a dar para que hagan el procedimiento para ver si son divisibles de 7. ¿Ya? 686. ¿Ya? 728. Profe, ¿cuál es el primero? Profe, ¿cuál es el primero? 686. 686. 728. 840. 840. ¿Listos? Del 2 y del 5 no les dejé porque esto ya sabemos que solo tenemos que fijarlos en la última cifra. Si termina en cifra par o si termina en 0 o si termina en 5. Vamos con la divisibilidad de 9. Vamos a hacer unos ejercicios y yo les voy a dejar otros para que ustedes lo resuelvan y puedan practicar. Divisibilidad de 9. Bien. ¿Qué dice la regla de divisibilidad de 9 en la página 12? Que un número va a ser divisible de 9 si al sumar las cifras que lo forman tienen un múltiplo de 9. Esta regla es parecida a la divisibilidad de 3. Por ejemplo, tengo el 486. Si yo vengo y sumo estas cifras, 4 más 8 más 6. 4 más 8 es 12. 12 más 6 me va a dar 18. Y 18 es múltiplo de 9, ¿verdad? Porque 9 por 2, 18. Si yo tengo, por ejemplo, el 207 y sumo 2 más 0 más 7. 2 más 0, 2. Más 7, 9. Y 9 es múltiplo de 9. Esta regla se parece mucho a la regla de divisibilidad del 3. Lo que vamos a hacer es sumar las cifras que forman el número, nada más que allá daba un múltiplo de 3 y acá va a dar un múltiplo de 9. Tengo aquí 8 más 0 más 1, 8 más 0, 8 más 1, 9. Y 9 es múltiplo de 3. Entonces, estos números van a ser divisibles de 9 porque al realizar una división exacta nos va a dar un múltiplo de 9. Vamos a dictarles los que van a hacer ustedes de ejercicios. Escriban después, hicimos A, B, C. Entonces usted escriba D, E, F. Vamos a hacer 3 y les voy a dejar 3 a ustedes para que practiquen. ¿Ya? ¿Ya, hijos? ¿Están listos? ¿Puedo dictar? Sí, profe. Bien, el primero que van a hacer ustedes. 3,690. 3,690. Siguiente. 468. ¿Cuál es el primero, profe? 3,690. Segundo, 468 y el tercero, 747. $747, ¿ya? Ya, profe. Bien. Esos son ejercicios de la divisibilidad de 9. Sí, ejercicio de la divisibilidad de 9. Profe, ¿cuál es el último? El último, 747.
Entonces, ahí lo que van a hacer ustedes es hacer el procedimiento y que les dé un múltiplo de 9 para que puedan practicar. Vamos a la siguiente, hijos. Tenemos la divisibilidad de 11. ¿Cuándo un número va a ser divisible de 11? Ahí dice la regla. Que un número va a ser divisible de 11 si al sumar las cifras de posición impar, el resultado es 0 o un múltiplo de 11. Dependiendo, chicos, si la número tiene 3 o 4 cifras, si solamente tiene 3 cifras, por ejemplo, pónganme atención ahorita aquí. Si solamente tiene 3 cifras, como en el caso del 495, recuerden que yo les dije, estas son pares y este es impar. Entonces dice la regla que si al sumar me quedó un número me quedó solo que es 9. 9 menos, y voy a hacer la suma, voy a sumar los dos cifras pares. 4 más 9. 4, perdón, más 5. Este 9 es este que me quedó aquí impar solo, miren. Entonces, bajo el 9 y yo digo, y bajo el signo menos. 4 más 5 me va a dar 9, y 9 menos 9 me va a dar 0. Entonces, sí va a ser un divisible de 9. En este caso, como solamente tiene 3 cifras, solamente hicimos una suma. Porque con este no lo puedo sumar porque no hay otra cifra más. Pero si tiene, por ejemplo, 4 cifras, en el caso que les voy a explicar ahorita aquí, no estén copiando y pónganme atención que les voy a dar tiempo de que copien. Tengo aquí, este tiene 4 cifras. Miren, estas dos de aquí son pares, estas dos de aquí son impares. Miren, dejo uno de por medio para unirlos. Entonces, ¿qué uní aquí? Aquí uní el 9 y el 1. Entonces voy a escribirlo entre paréntesis. 1 más 9 menos, porque dice que voy a restar y voy a hacer la otra suma. 5 más 5. 5 más 5. Aquí voy a hacer dos sumas porque son 4 dígitos que tiene el número, son 4 cifras. Repito, ¿qué uní? Miren las que uní. Uno, el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. A eso, la primera posición es par, la segunda es impar. Par, impar. Ahora hago la suma. 9 más 1 me da 10. Menos 5 más 5 me da 10. Y si yo resto 10 menos 10 me va a dar 0. Entonces también este número es divisible de 11. Repito, si solo tengo 3 cifras, solamente voy a hacer una suma. Si tengo más de 4 cifras, voy a hacer más de una suma. Profe, la divisibilidad de 11 se trata de que hay que sumar números. Si son de 4 hay que sumarlos todos. Y si termina en 0 es divisible de 11, pero si no, entonces no. Si termina en 0 o en un múltiplo de 11. Puede terminar en 0 o múltiplo de 11. En este caso, estos dos ejemplos terminaron en 0 ambas, pero puede terminar en 0 o en un múltiplo de 11. Por ejemplo, tengo este otro número de que solamente tiene 3 cifras nada más. Tengo aquí, miren, otro ejemplo, el número 814. 1, las cifras pares. Entonces el 1 me quedó solo, miren. Menos, y hago la suma, 8 y 4. 8 más 4. Resto, bajo el 1, menos 8 más 4 me da 12. Y a 12 quito 1 me da 11. Entonces el resultado me dio un múltiplo de 11. Entonces, si me da un múltiplo de 11 o me da 0, en ese caso va a ser divisible de 11. ¿Estamos claros ahí? Tengo otro ejemplo aquí de 4 cifras. Por ejemplo, tengo el 3,531. Miren, uno estas 2 y uno estas 2. Aquí sumo 3 más 1. 3 más 3, perdón. 3 más 3, que son las que están unidas. Y hago el signo de resta. Hago la otra suma que sería 5 y 1. 5 más 1.
Entonces yo sumo aquí 3 más 3, 6, menos 5 más 1, 6. Y yo resto 6 menos 6 me va a dar 0. Entonces, en este caso también va a ser divisible de 11. ¿Ya? Bien, dicto los ejercicios, los números de los ejercicios que van a elaborar ustedes para que practiquen. Espere, profe. Ya, profe. Ya. El Ya, primer profe. número, primero, 649. 649. El segundo, 2915. 2915. Y el tercero, 7194. 7194. Profe, ¿Mm? ¿el primero cuál era? 649. Deje de comer, que por eso que no. 649. El segundo, 2915. Y el tercero, 7194. Bien. Vamos ahora a la última regla, que es la divisibilidad de 13. ¿Cuándo un número va a ser divisible de 13? Entonces, escribimos ahí divisibilidad de 13. Dice ahí la regla que un número va a ser divisible de 13 si al separar la última cifra de la derecha y lo multiplicamos por 9 y le restamos a las cifras sobrantes. Y si el resultado da 0 a un múltiplo de 3. Tenemos el primer número, tenemos 767, hijos. Voy a separar la última cifra, en este caso sería el 7. Menos 7. Y dice que lo voy a multiplicar por 9. Entonces, este 76 es estas dos cifras que me quedaron. Miren, 76 menos 7 por 9. ¿Cuánto es 7 por 9? ¿Cuánto es 7 por 9? 63. 7 por 9. 7 por 9 es 63. 63. Ahora voy a restar 76 menos 63. Me va a dar 13. Y 13 es múltiplo de 3. Entonces, en ese caso, este 767 va a ser divisible de 13 porque me dio un múltiplo de 3. Tengo otro, por ejemplo, el 1066. La última cifra voy a separar. Entonces me quedaría 106 menos 6. Y voy a multiplicarlo por 9. Dice que la regla que voy a multiplicar por 9. Entonces tengo 106 menos 6 por 9, 54. Y voy a restarle a 106, le voy a restar 54. 106 menos 54 me da 52 y 52 es múltiplo de 13. Porque si yo multiplico 13 por 4 me va a dar 52. Entonces, esta es parecida a la regla de divisibilidad del 7, hijos. Porque aquí se separa la última cifra, nada más que allá multiplicamos por una cantidad y aquí multiplicamos por otra. Y vamos copiando. Tengo otro ejemplo, por ejemplo. Ya, profe. Tengo aquí, miren otro ejemplo, el 832. 832. Separo el 83 menos 2 por 9. Entonces digo, 83, 2 por 9 es 18. Y 83 menos 18 me va a dar 65. Y 65 es múltiplo de 13, porque si yo multiplico 5 por 13 me da 65.
Entonces, en este caso es la regla de divisibilidad de 13. Aquí yo voy a multiplicar por 9. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Sí, profe. Bien. Escriban entonces Sí, los ejercicios. Dicto los ejercicios que van a hacer con esa regla. Dicto las cantidades. 728. ¿Ya? 1209. 1209. 533. 533. ¿Ya? Bien. Profe, la segunda cuál es. La segunda 1209. Bien, ¿quedamos claros, chicos, con las reglas? ¿Alguna duda con alguna de ellas? Estas fueron las reglas que miramos de lo que era la divisibilidad. No. ¿Nadie tiene No. dudas? Bueno, escribí algunos ejercicios. Vamos ahora a divisibilidad de 17. Divisibilidad de 17. Dice, estamos en la página 14 de su libro, ahí les aparece la divisibilidad de 17. Un número, dice, va a ser divisible entre 17 si al separar la última cifra y se multiplica por 5 y le restamos al anterior, el resultado nos da un múltiplo de 7 o nos da 0. Este es parecido al anterior también. Tengo 425. Usted lo que tiene que hacer es saber entre cuánto va a multiplicar. Escribimos 42 menos 5, y aquí dice que vamos a multiplicar por 5. En la anterior se multiplicaba por 9, aquí multiplicamos por 5. Bajo el 42 menos 5 por 5 me da 25. Y si yo resto 42 menos 25, me va a dar 17. Y 17 es múltiplo de 17. Dice la regla que me dé 0 o me dé un múltiplo de 17. Esta es el mismo procedimiento que hicimos en la anterior con la del 13. Lo único que hay en Entonces, la del 13, profe, entonces la regla de la divisibilidad de 17 es lo mismo que la de 13. Solo que en con la vez no se va a diferencia que la multiplicar del por 13 9, sino multiplica por 5. Sí, correcto. En la del 13 multiplica por 9 y aquí multiplica por 5. Es la diferencia. Tenemos el siguiente ejemplo, 612.